La Plaza de la Independencia ha acogido el acto de celebración del 24º aniversario de la autonomía de Torremolinos. Ante la corporación municipal, autoridades locales y centenares de ciudadanos presentes en el acto, el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha pronunciado un discurso institucional con motivo de esta significada efeméride. En su intervención, el primer edil destacaba el mérito del pueblo de Torremolinos en el proceso de recuperación de la autonomía municipal. Autoridades, miembros de la en su día Junta Pro Autonomía de Torremolinos, señoras y señores, hoy, aquí en la Plaza de la Independencia, celebramos el 24 aniversario de nuestra independencia municipal. Estamos ante la fecha más importante de la historia de Torremolinos, porque ¿hay tal vez algo más importante y trascendente para un pueblo que tener la capacidad de decidir su propio destino? ¿Hay quizás algo más democrático para los ciudadanos que poder elegir a las personas que deben gobernar y defender sus intereses? ¿Hay acaso un hecho más relevante para una nación, comunidad o municipio que conseguir su independencia o, como en el caso de Torremolinos, recuperarla después de haberla perdido 64 años antes? Estas tres preguntas retóricas tienen una única respuesta. No hay nada más importante, ni más democrático, ni más relevante. Y por eso, cada nación, comunidad o municipio reservan un lugar de honor para la celebración de esta efeméride. El caso de la consecución de la independencia de Torremolinos es muy singular, al menos en España, porque no hay antecedentes de municipio que perdiera su independencia y luego la recuperara. Y además, porque tuvo que ser contra el mismo poder político gobernante en la ciudad de Málaga a la que pertenecía, en Andalucía y en España. De 1979 a 1988 fueron 9 años lo que duró nuestro proceso de independencia. 9 años que para nosotros fueron muy largos, porque tuvimos que superar muchas dificultades, principalmente las interpuestas por el alcalde socialista de Málaga, Pedro Aparicio, mal aconsejado por el entonces Partido Socialista de Torremolinos. Y hoy, 24 años después de haber conseguido nuestra independencia municipal, me veo obligado a dedicar especial atención al exalcalde de Málaga, Pedro Aparicio, porque después de callar durante 24 años, ha rezumado públicamente su rencor por la herida de la independencia de Torremolinos, del que yo creo fue su gran error político, que además de que sirvió para quitarle la careta de demócrata y de persona dialogante y cumplidora, ahora, de manera falaz, elige el camino de volver a ozar figuradamente en su propio lodazal. Pedro Aparicio no se resigna a reconocer su gran error y en un artículo que semanalmente le publica el Diario Sur, el de mayor difusión en la provincia de Málaga, que a mi entender suele ser ameno y también demostrativo de una evolución política hacia posturas ideológicas menos maximalistas, se aprovecha de la actual situación política en Cataluña para criticar la independencia de Torremolinos y justificar sus decisiones contrarias a ella. Y para ello ha acudido a comparar el movimiento de independencia municipal de Torremolinos con el actual movimiento separatista catalán. Dicho artículo es muy reciente, pues fue publicado justo el pasado sábado 22 de septiembre. Como si obedeciera a que los idos de marzo de Julio César fuesen los fantasmas de septiembre de Pedro Aparicio. En concreto, en un párrafo referido a Torremolinos, Pedro Aparicio dice textualmente lo siguiente: quien quiera conocer a pequeña escala la evolución de una hipotética secesión catalana puede consultar en las hemerotecas qué pasó en la de Torremolinos. También dice: primero fue el agravio histórico, luego el mito del expolio económico,
por fin la exaltación del santo patrono. Y dice también, y una vez separados de Málaga, siguieron atribuyendo sus problemas a los opresores anteriores, negándose a pagar deuda alguna, hoy siguen sin pagar. Eso sí, aquellos separatistas municipales contaron con la indiferencia popular de la ciudad amputada, ventaja que no encontraría Cataluña en su posible secesión de España. Que no piense el exalcalde socialista de Málaga que, habiendo dejado pasar 24 años, los torremolinenses nos hemos olvidado de los pormenores de nuestro proceso de independencia municipal, simplemente porque ya es la parte más importante del acervo histórico de Torremolinos y sus gentes, y mucho menos de Pedro Aparicio, porque si bien hubo otros que también se opusieron a nuestra independencia con malas artes, algunos de ellos nacidos en Torremolinos y por tanto traidores a su pueblo, él, precisamente él, le guste o no le guste, ocupa con mayúsculas el lugar más negro de nuestra historia. Y vayamos por partes. Primero la mayor. Pedro Aparicio mintió y engañó a los vecinos de Torremolinos porque se presentó a las elecciones municipales de 1979 con un programa electoral en el que prometía la autonomía municipal para Torremolinos y después fue su más acérrimo enemigo. Su alusión al agravio histórico en tono descalificante puede atribuirla a los actuales nacionalistas catalanes, que quieren la independencia de España, por cierto, retorciendo su historia, pues la guerra civil de sucesión, en la que finalmente fueron derrotados el 11 de septiembre de 1714, nunca tuvo nada que ver con separarse de España, sino con quién debía suceder a Carlos II, el hechizado, cuando murió sin herederos. Los catalanes estaban a favor del archiduque Carlos, de la rama más tarde llamada carlista, y en contra de Felipe V, de la rama borbónica, aunque ambas ramas fuesen descendientes de los reyes católicos. Señor Aparicio, Torremolinos nunca argumentó agravio histórico alguno, sino un derecho histórico, que es muy diferente. Un derecho que nos arrebataron en 1924, cuando fuimos anexionados a Málaga, simplemente porque Málaga necesitaba desesperadamente agua potable para poder atender su crecimiento poblacional y con nuestros manantiales solucionó ese gran problema, con agua de gran calidad y además gratis. Señor Aparicio, comparar Torremolinos, nuestro proceso de independencia, con el separatismo catalán es odioso. Y usted lo sabe porque estoy convencido de que en su día leyó y releyó los 12 puntos de nuestro manifiesto pro autonomía de Torremolinos, del que yo fui precisamente su autor. No juegue con lo que hayamos podido olvidar. En su punto número 11, ese manifiesto decía textualmente: la autonomía de Torremolinos no debe juzgarse como un movimiento egoísta e insolidario con respecto a Málaga. Muy al contrario, el progreso y engrandecimiento de Torremolinos es, en definitiva y de forma directa, el progreso y engrandecimiento de Málaga. Torremolinos, pueblo independiente de Málaga, con ser más torremolinense, será también mucho más malagueño. Muy lejos del separatismo que él dice. Más claro no podía estar. Nunca nos sentimos separatistas. Estuvimos contra la clase dirigente de Málaga que nos negaba nuestro derecho, pero nunca estuvimos contra los malagueños. Y así lo entendieron la gran mayoría de los malagueños. Y por eso Pedro Aparicio se encontró solo con su camarilla de acólitos y algún otro que consideraba a Torremolinos como una colonia. Ahora, en su obcecación de no reconocer su error, Aparicio se permite patéticamente tergiversar lo que fue la comprensión de los ciudadanos de Málaga de nuestra justa causa, diciendo que uno de los factores que contribuyeron a nuestra independencia fue la indiferencia popular, pero que bien mirado resulta ser un reconocimiento expreso de que se encontró solo porque todo el mundo sabía que nuestra reivindicación era justa y sensata. Tampoco se puede comparar a Torremolinos con Cataluña, cuando en todos nuestros actos nunca apareció acto violento alguno.
Torremolinos supo llevar a cabo el movimiento de independencia municipal con un civismo ejemplar, reconocido y elogiado por todos, a pesar de las muchas provocaciones a que fuimos sometidos. Y la principal provocación la cometió Pedro Aparicio, en un acto a caballo entre el latrocinio, lo despótico y lo prevaricador, porque no es menos cierto que cuando la Corporación Socialista del Ayuntamiento de Málaga votó en contra de la segregación de Torremolinos, estaba en su perfecto derecho de hacerlo. Pero lo que no podía hacer era lo que hizo Pedro Aparicio: secuestrar el expediente en contra de lo que prevé la ley, hasta que 3 años después, una sentencia de la Audiencia Territorial de Granada le obligó a remitir el mismo a las autoridades autonómicas. Pudimos habernos querellado, pero no caímos en esa trampa, ya que podría haber eternizado el proceso de segregación y porque nuestro objetivo siempre fue de luchar ante las instituciones, pero nunca contra las personas. Recurrir, como hace Pedro Aparicio, en torno peyorativo a la exaltación del santo patrono es de lo más desafortunado y demuestra poco respeto, muy poco respeto por la tradición de un pueblo y los sentimientos religiosos que pueden tener muchas personas. También dice Pedro Aparicio que el expolio económico fue un mito. El mito, por cierto, es una historia ficticia y el dinero que el Ayuntamiento de Málaga recaudaba en Torremolinos, cuya inmensa mayoría se llevaba para Málaga, era un hecho cierto, que todo el mundo sabía. Y Aparicio no puede negarlo, porque presumía de eso. Aún recuerdo un debate radiofónico que tuve con él a mediados de los 80, en el cual no se recató en afirmar que Torremolinos ya era de por sí rico y que él se veía en la obligación moral de redistribuir los ingresos de Torremolinos en el resto de Málaga. Y también dice Aparicio que Torremolinos se negó a pagar deuda alguna y que hoy sigue sin pagar. Aquí no se ha dicho aún la última palabra. Hay mucho que decir. Primero, que la famosa sentencia que obliga a Torremolinos a pagar una enorme cantidad de dinero va a ser inminentemente recurrida en revisión. Una vez que después de 24 años, por fin hemos dejado de estar indefensos porque hemos podido tener acceso al expediente de la deuda que reclamó el Ayuntamiento de Málaga en diciembre de 1992 por orden de su alcalde Pedro Aparicio. Entiendo que por despecho y como su particular venganza. Después decir que Málaga presentó las cuentas del Gran Capitán, pues presentó todos los gastos y omitió la mayoría de los ingresos. Y de los pocos conceptos de ingresos que aportó, algunos reflejaban cantidades que ahora hemos visto estaban falsamente disminuidas. Curiosamente, o no es tan curioso, la inmensa mayoría de documentos de aquellas cuentas no los firmaba nadie. Y los pocos firmados, además de intrascendentes, no habían sido suscritos por ningún habilitado nacional. Pero ahora vamos a demostrar que Torremolinos aportaba a Málaga mucho más de lo que recibía, porque eso fue lo que ya en su día demostramos, y si no, jamás nos hubieran concedido la independencia, puesto que el más determinante de los requisitos básicos era demostrar la autosuficiencia económica. Y fuimos capaces de demostrarlo a pesar de que en las hasta 3 ocasiones que reunidos con Pedro Aparicio en el Ayuntamiento de Málaga, se negó a nuestra petición de tener acceso y poder cotejar los ingresos de Torremolinos. Ni siquiera todos, sino los 3 más importantes, como eran la contribución urbana, hoy IBI, urbanismo y Fondo de Cooperación Nacional. No hay que ser muy listo para adivinar por qué se negaba. Tan fácil como que los datos eran aplastantes a favor de Torremolinos y que no podía darnos documentos que en un futuro desmontaran la futura reclamación que consumó en 1992. Pero ahora sí lo sabemos por comparación con lo que empezamos a ingresar a partir de 1989. Son muchos más los argumentos que vamos a escribir para instar la revisión, pero todo a su debido tiempo. Pero yendo al fondo de la cuestión, ¿por qué perdió Málaga a Torremolinos, si se puede decir de esa manera? Porque lo tenía abandonado de la mano de Dios. Porque de haber sido el líder de la Costa del Sol, era el último destino que se vendía.
porque no teníamos ni una sola infraestructura deportiva, ni cultural, ni de ocio, porque muchos hoteleros tuvieron que empezar a esconder el nombre de Torremolinos para poder llenar sus hoteles, porque el resto de municipios vecinos crecían y mejoraban mientras Torremolinos estaba estancado, porque ante tanto abandono, tanta discriminación administrativa y tantos obstáculos, el pueblo de Torremolinos cerró filas con la Junta para la Autonomía de Torremolinos, cada vez con más fuerza, para conseguir volver a ser municipio independiente. Hace 33 años, cuando se constituyó la Junta para la Autonomía de Torremolinos, todo era opinable, todo tenía el beneficio de la duda. Al principio eran pocos los torremolinenses que creían que la independencia sería posible y que sería nuestra solución, pero después fueron casi todos los que estuvieron a favor de ella. En el lado contrario estaban los que decían que no, encabezados por Pedro Aparicio, y aquí en Torremolinos por la cúpula del entonces Partido Socialista. Pero ya dice el sabio refranero español que el tiempo da y quita razones. Hoy en día todo el mundo puede ver quién tenía y quién no tenía la razón. Los hechos y el aspecto que presenta hoy en día la ciudad de Torremolinos hablan por sí solos y han barrido los argumentos de Pedro Aparicio y sus acólitos y los ha arrojado a la historia negra de Torremolinos. No me resisto a terminar sin contar que el martes 27 de septiembre de 1988, cuando logramos nuestra independencia, hace exactamente 24 años, y una vez conocida la noticia de que Torremolinos había sido declarado municipio independiente, sobre las 3 de la tarde, y estando yo en mi casa en calle San Miguel, vinieron a verme dos, digamos, emisarios de Pedro Aparicio, proponiéndome reunirme con él. Y para no ponérmelo muy difícil, que fuese en un conocido bar-restaurante casi enfrente de mi casa, para allí brindar juntos por la independencia de Torremolinos. Aquel día a mí me recordó la famosa frase de Groucho Marx: estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Podrán adivinar cuál fue mi respuesta. Solo añadiré que en las fotos que publicó la prensa al día siguiente, 28 de septiembre, los miembros de la Junta por Autonomía y yo como su presidente estábamos rodeados del pueblo de Torremolinos. Y Pedro Aparicio salió en la prensa inaugurando la feria de Torremolinos en total soledad. Una feria que desde las 2 de la tarde ya no era su feria, sino la feria de Torremolinos como municipio independiente. Creo que ha quedado claro que las circunstancias han determinado el sentido de mi discurso en el día de hoy, pero no podíamos callar porque si no estaríamos otorgando. Pero al mismo tiempo me ha dado la oportunidad de hablar de una de las muchas facetas y de las muchas dificultades que tuvimos que superar. Por eso tuvo mucho mérito lo que el pueblo de Torremolinos consiguió, aglutinado y dirigido por la Junta para la Autonomía de Torremolinos, cuyos miembros supervivientes, después de 33 años, volvemos hoy a reunirnos aquí para iniciar y ser testimonio de tan importante, trascendental y hermosa aventura de 9 años, en la que yo hoy como alcalde quisiera terminar hablando como presidente de aquel grupo de hombres y mujeres, muchos de ellos entonces muy jóvenes, a quienes agradezco su presencia aquí esta tarde, para dar, insisto, testimonio de todas aquellas vicisitudes y unirnos en el recuerdo de aquellos otros compañeros que por imperativos de la vida ya se fueron. Muchas gracias a todos. Tras las palabras del alcalde tenía lugar la interpretación de los himnos de España y de Andalucía a cargo de la Banda Municipal de Música.
Por último, esta emblemática jornada ha concluido con la interpretación de varias piezas típicas del folclore español a cargo del ballet de Esperanza Márquez.